Continuando con la segunda parte de la unidad 3 de aglomerantes, nos hemos quedado en los ensayos que existen para caracterizar las cales. Dentro de los ensayos va a haber ensayos físicos y ensayos mecánicos. Los de finura son por tamizado húmedo en diferentes tamices. Respecto a los otros ensayos físicos, hay uno que vamos a detallar más en cemento, que se hace con el aparato de Vicat, el cual está en la figura, y consiste en determinar una cierta consistencia que se denomina normal para poder hacer diferentes ensayos, como el de plasticidad o el de tiempos de Fraue. El aparato de Vicat consiste en un aparato, como se ve en la figura, que tiene un vástago que se fija con un tornillo y luego se deja caer por su peso propio, que tiene determinado peso. Ese aparato de Vicat, tal cual figura acá en la imagen, puede ser realizado el ensayo con una aguja de Vicat que se llama para tiempo de Fraue, o bien con una sonda que se llama sonda de Tetmayer, que es una sonda hueca de 10 milímetros, de 12 milímetros de diámetro, perdón. Se prepara la consistencia con determinada cantidad de agua, se suelta todo el sistema y se mide hasta que penetre 20 milímetros en 30 segundos. 20 milímetros es la mitad de la altura del molde. Sin embargo, reitero que este ensayo lo vamos a ver mejor explicado en las guías de trabajos prácticos de cemento. También hay un ensayo muy característico de estos aglomerantes, que es el de plasticidad, que consiste en colocar la pasta de consistencia normal, que básicamente es el aglomerante más X cantidad de agua en peso, y se hace girar este plasticímetro y se determina cuál es, en función de una lectura y del tiempo para el ensayo, qué plasticidad tiene antes que se agrieten los bordes. También hay un ensayo de constancia y volumen de expansión de probetas de 4x4 por 16 centímetros en autoclave, similar al de cementos, que se estudiará más adelante. Acá tienen una fotografía del aparato de Vicat. Fíjense que el aparato de Vicat tiene puesta la aguja de Vicat para tiempos de Fraue y abajo está, o salida, que se intercambia la sonda de Tetmayer. Arriba a la derecha tienen las fotografías del plasticímetro de Embley, que consiste en moldear un molde troncocónico con la pasta de consistencia normal, y luego se va aplicando una fuerza de torsión, y cuando se rompe la cohesividad que da una idea de la plasticidad, en función de la ecuación anterior, que no tiene sentido estudiarla, este ensayo en particular tampoco, con que sepan el nombre suficiente, se determina qué plasticidad tiene. Y abajo tiene un autoclave, que es un instrumental de laboratorio en el cual se puede regular presión y temperatura, y en función de diferentes ciclos de presión y temperatura se determinan con un comparador lo que son las variaciones volumétricas que tienen ante diferentes condiciones aceleradas. Respecto a la comercialización, y bueno, se comercializa en bolsas, como les había dicho, generalmente bolsas de 25 o de 30 kilos. No está tan estandarizado como el de cemento, y se puede encontrar cales aéreas o cales hidráulicas. Ahí tienen, sin que esto sea un catálogo comercial, las diferentes presentaciones de cales empleadas en nuestro país. Si bien, como les comentaba, es raro verlo en nuestro país, en Europa, en Estados Unidos, hay empresas que se dedican justamente a proveer una pasta de un aglomerante o un mortero predosificado que se puede ir descargando en obra. Esto cuando existe más conciencia de la dosificación, de la calidad, de aspectos ambientales, de racionalizar el uso de los materiales, y se dan mezclas predosificadas que, como no tienen contacto con el aire, ¿sí?, suelen tener una duración de la escala de semanas y eventualmente meses. Estas mismas empresas instalan los silos y se va descargando cuando uno necesita. Reitero, no es algo que sea común en el país, sí mucho en obras de Europa. Respecto a las aplicaciones de cales,
tiene muchísimas aplicaciones afuera de ingeniería civil, como, bueno, desde marcar una cancha hasta muchas actividades para estabilizar pHs en suelos, y se emplea en los morteros para dar plasticidad, pero reduce lo que es resistencia y durabilidad. Puedo dar morteros aéreos o hidráulicos, y ahí tienen algunas fotografías de sus aplicaciones. Y como les decía, hay otras aplicaciones diferentes a las del uso de ingeniería civil. Es más, se emplea mucho más la cal en otras actividades. En materiales vimos como fundente, por ejemplo, para vidrios. La piedra caliza se emplea como fundente para el alto horno, como estabilizadores de pH en actividades mineras. Tiene muchísimas aplicaciones que exceden, por supuesto, el alcance de nuestra materia. Respecto al otro aglomerante calcáreo empleado es el yeso. ¿Sí? Los yesos son minerales como que se pueden presentar anhidros, se denomina anhidrita, sulfato de calcio, o como sulfato de calcio bihidratado, que se denomina alges o piedra de yeso. Aquí en Mendoza hay una de las plantas más grandes de panelería en seco de yesos, que se extrae cerca de Puente de Inca. El yeso no es un mineral tan abundante en la naturaleza como la piedra caliza. También se muele, se va a cocinar a elevadas temperaturas, se mezcla con el agua, eventualmente con la arena fina, y fragua y endurece muy rápidamente comparativamente con otros materiales, para formar algo similar a la roca inicial. Tiene una baja dureza, ¿sí? Y como les digo, es algo empleado no en elementos estructurales propiamente dicho, sino en otras aplicaciones, como vamos a ver. Respecto a la fabricación, no es que sea tan importante, pero hay canteras de yeso, se hacen estudios para ver esa pureza, y con voladuras luego se transporta, se mete a un molino de yeso, luego en un horno específico a temperaturas del orden de 1000 grados se obtienen los diferentes yesos. Hay yesos más lentos, de menor calidad, que se obtienen a menores temperaturas, y luego de esta cocción, que se forman como terrones, se muele y se distribuye, y cualquier contacto con la humedad, ¿sí?, desarrolla ahí nomás lo que son sus propiedades ligantes. También hay una norma IRAM específicamente de ensayos para yesos, clase A y clase B, sería como de primera y de segunda. El de clase A, fíjense, tiene tiempos de fragüe más próximos, más acotados también, y es más fino, si se fijan en la tabla. Y también hay ensayos de resistencia a tracción, resistencia a compresión, y del contenido mínimo de sulfato de calcio hidratado, que se limita a más de un 80% para el yeso de primera o clase A, y más del 60% para clase B. Quiere decir que el de clase B, sería como de segunda, puede presentar más impurezas. Respecto a los ensayos físicos, también se hace finura en seco. No se podría tamizar en húmedo porque fragua casi instantáneamente. Se realiza la pasta de consistencia normal, nada más que la penetración es de 30 milímetros. Cuando se detiene al fondo, tiempos con el peso del sistema, se determinan los tiempos de fragüe con el aparato de Vicat, que se cambia esa sonda de Tetmayer para con la aguja de Vicat, ¿sí? Y el tiempo inicial es cuando la aguja se detiene un poquito más arriba del fondo, 1 milímetro, es decir, penetra cerca de 39 milímetros, la altura del molde, que es de 40, ¿sí? Y el tiempo final es cuando no penetra más de medio milímetro, es decir, casi cuando no deja marca. Y fíjense que los tiempos son sumamente acotados. Este fragüe tan rápido del yeso hace que se deba mantener húmedo antes de aplicarlo. Cuando se expone al aire tiende a hidratarse muy rápidamente. Y la principal aplicación que tiene el yeso por lejos es la regulación del fragüe de una de las fases de lo que es el cemento, que son los aluminatos cálcicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y con tan rápida reactividad que tiene el yeso, inhibe muy rápidamente también otro compuesto
que son los aluminatos tricálcicos, principalmente en las fases del cemento, se estudiará más adelante, y esos dos compuestos que reaccionan tan rápidamente hacen que indirectamente se retrase lo que es el fragüe de esa fase del cemento. Los ensayos mecánicos, como les decía, hay resistencia a tracción y resistencia a compresión. La resistencia a tracción es un aparato algo raro, como viejo, se llama la balanza de Michaelis, funciona con un brazo palanca, se forma una probetita como un 8, luego se van cargando unas municiones, unos perdigones metálicos, y cuando lleva cierta carga, ¿sí?, se rompe por la sección inicial lo que es la probeta. En este caso, para que me entiendan, esa es la sección inicial. Enseguida muestro unas fotografías. Y la resistencia a la compresión se hace sobre probetas cúbicas y se rompe a los pocos minutos de haber sido moldeadas. Ahí tiene un ejemplo de lo que son las probetas cúbicas. En este caso es 5×5. Se mezcla rápidamente pasta de yeso y agua de consistencia normal. Se meten en los moldes, se enrasa, luego se desmolda y se mete una prensa compresión chiquita. Fíjense que arriba tiene la rótula compresión. Previamente se mide para determinar lo que es la sección inicial, como en cualquier ensayo, y se determina su resistencia a compresión. Esta es la balanza de Michaelis, la que está arriba a la izquierda. Como les decía recién, es un ensayo algo raro. Ahí está la probetita en forma de 8, ¿sí?, rota, y acá se van cargando las municiones que caen de acá hasta llegar a la rotura. Se determina el peso de esas municiones y en función de la sección inicial y el brazo palanca se determina cuál es la resistencia a tracción del yeso. Este es el aparato de Vicat con la aguja de Vicat en lo que es yesos, y acá tienen un ensayo de flexión abajo a la derecha, por ejemplo, para placas de yeso, ya ensayos más específicos. Respecto al yeso hay diferentes marcas, sin que exista en este apunte ninguna injerencia comercial. Existen dos grandes marcas que son Durlock y Knauf. Durlock es más conocido, tiene mucho más marketing. Knauf es la que está aquí en Mendoza, y fabrican el yeso en polvo, ¿sí?, y fabrican también todo lo que es panelería que hay diferentes tipos: la ignífuga, la resistente al fuego, la aislante acústica y otros aspectos que ustedes lo verán seguramente en otras materias. Y ahí tienen la otra marca, la anterior de Knauf. Esta es Durlock, de lo que es antihumedad, fuego, para aplicar reboques que sean que tengan una elevada resistencia, las placas de yeso químico que se llaman para dar golpes y que no se marquen tanto, ¿sí?, para cielos rasos. Son marcas comerciales que generalmente en los comercios se da una inducción de qué placa es necesaria para diferentes aspectos. Y también las aplicaciones que se tienen son reboques finos, son molduras que pueden ser hechas in situ o prefabricadas, y como les decía, hay diferentes calidades de yesos. El blanco es el que se llama clase A y el negro o gris se llama el de segunda, el clase B que habíamos visto. Como les decía recién, fuera del yeso que se emplea en la fabricación del cemento, que es de un 2 a un 4%, que es lo que más yeso consume, la principal aplicación es todo lo relacionado con la construcción en seco, como ustedes bien saben. Bien, y el tercer punto es para darle un pantallazo general, que si bien existen una gran cantidad de productos comerciales, no puedo hablar de una infinidad de productos comerciales, pero existen decenas y decenas de productos de diferentes marcas que tienen que saber sus aplicaciones y muchas veces sus limitaciones. Yo esto lo digo ya que muchas veces puede haber corralones o vendedores comerciales que pueden ofrecer productos y en algunos casos no saben sus aplicaciones o sus limitaciones, y eso es el ingeniero de obra quien tiene que determinar qué producto comercial sirve para determinadas aplicaciones. El caso más típico, que ya lo hablamos en material de construcción, son los productos o morteros antihumedad o hidrófugos impermeabilizantes, que
su efectividad es bastante cuestionada, y no porque una ficha técnica diga que tiene un efecto benéfico, significa de que eso se va a plasmar en el proyecto que ustedes lleven a cabo. Los grout y los morteros comerciales básicamente son productos que vienen en bolsas de 30 a 40 kilos, aunque vengan en bolsas de 10, ¿sí? Tienen mejores prestaciones que hormigones convencionales. Su costo es muchísimo más elevado que el hormigón, por eso se utilizan mucho menos o para trabajos puntuales y trabajos de precisión en general, como vamos a ver. Su costo unitario ronda las 30 a 50 veces más que un hormigón propiamente dicho. Y presenta elevada resistencia a todas las edades, se reducen los errores de dosificación, tiene una muy alta fluidez y un carácter autonivelante, tienen contracción compensada, es decir, tienen aditivos específicos en polvo y agregados que hacen, bien distribuidos, que hacen una contracción mínima, y aditivos expansivos que hacen una leve expansión inicial, muchas veces, muy baja porosidad y elevada durabilidad, pero, como les digo, sirven para aplicaciones muy puntuales por su elevado costo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno podría construir un elemento estructural con algún grout sin mayores problemas, pero su costo sería algo completamente impracticable. Por eso vamos a ver cómo modificamos ciertas propiedades del hormigón cuando veamos aditivos en la unidad 6. Respecto a la clasificación general, podemos hablar que hay morteros o grout de base cementicia, es decir, en base a cemento Portland. Quienes fabrican estos grout le compran a las cementeras el cemento, compran cuarzo a alguien que tenga alguna cantera, arenas seleccionadas, aditivos en polvo, y ellos hacen como una mezcla en seco y lo embolsan. Básicamente eso es un grout cementicio. Los grout de base epoxi también tienen aglomerantes, pero en vez de mezclarlo con agua, se mezcla con un segundo compuesto que es un epoxi, lo cual presenta en general mejores propiedades mecánicas, pero desde el punto de vista dimensional de estabilidad, tanto mecánica, módulo de elasticidad, como térmica, módulo de coeficiente de dilatación térmico, hacen que no sean para cualquier aplicación. Y también podemos tener morteros refractarios y resistentes a elevadas temperaturas, como resistente al fuego, ignífugos, y en las fotografías de abajo, a la derecha ven una nivelación con un grout de una gran base, de un aerogenerador, y a la izquierda y al medio ven reparaciones que se pueden hacer con estos morteros comerciales. Se les llama morteros porque en general carecen de agregado grueso. Los grout cementicios, tal cual se ve en una fotografía a la izquierda y en un esquema a la derecha, sirven para darle superficies bien francas de apoyo a estructuras metálicas o a equipos que tienen que tener alta precisión, para evitar que las vibraciones de la base puedan alterar el equipo, o bien al revés, que las vibraciones del equipo puedan alterar a la base. Se fija, como se ve ahí con varillas roscadas, lo que es el equipo, la columna, se deja un espacio y luego se produce a groutear. Si bien no es un verbo del idioma castellano, el grouteo consiste en colar el grout preparado en una hormigonera de obra con ciertas proporciones de agua que dice el fabricante y se realizan estudios para ello. Como es autonivelante, van a tope y como no se contrae, da una buena transmisión de esfuerzos entre el hormigón propiamente dicho, que no es tan liso, tiene contracción y algunas otras propiedades, y los volúmenes así son mucho más pequeños a utilizar. Acá tiene un ejemplo de un puente que reparamos sobre calle Pedro Molina, en la que cruza por arriba es La Pampa, ahí en el centro cívico, y este puente, no puedo decir que sea algo gracioso o cómico, pero no tenía barras, y es más, nosotros detectamos de que alguien las había cortado con una soldadora, es decir, que alguien molestaba esa barra, entonces alguien se subió, se tomó el trabajo y las cortó. Total, se imaginarán que una barra, ¿qué resistencia le puede dar un puente? Digan que lo hicieron solo en un extremo, que es cuando los camiones o los micros excedidos de altura chocan y van deteriorando este puente. Entonces, como era muy poco el espacio que tenemos para reparar, lo que se hizo fue, se restituyeron las barras lisas por la época, se soldaron,
Digo por la época porque para que haya compatibilidad entre la barra lisa de la L220 y es soldable, así hicieron los empalmes. Y luego se procedió a lo que es un encofrado y un grouteo desde la parte superior para darle pasividad a las armaduras, transferencia de esfuerzo a las armaduras y luego se hicieron retoques cosméticos, pero la reparación estructural se hizo con grout porque cualquier hormigón ahí que hubiera pasado lleva piedra y no entraba, no es autonivelante y van a quedar oquedades y además iban a tener lo que es una contracción que iba a hacer que una capa tan fina, de poco espesor, de un par de centímetros, hubiera sufrido una gran fisuración. Acá tiene otro ejemplo, lo que se denomina hormigón con agregado precolocado. Se utiliza para reparar estructuras y es una técnica que consiste en, se tiene una gran oquedad, esto se puede hacer bajo agua también, se llena de piedra seleccionada, humedecida, y luego se bombea, ¿sí?, desde la parte inferior hasta la parte superior un grout que va desplazando el aire y eso hace que el esqueleto granular que dejé, como se ve en la fotografía de la derecha, un testigo de hormigón con agregado precolocado, se obtiene un hormigón de una elevada resistencia. Esta es una técnica de reparación. Acá tienen los controles que se realizan sobre grouts. No se hacen sobre probetas cilíndricas, se hace el moldeo de probetas cúbicas. Ustedes en las lecturas de paso a paso tienen cómo se realiza el moldeo y la resistencia a compresión de estas probetas cúbicas, como se ve en una prensa con rótula esférica abajo. Y estas probetas tienen que ser realizadas en moldes muy bien maquinados, con las caras perfectamente lisas, porque se rompen sin encabezado, ¿sí? Y la cara superior, para que me entiendan, lo dibujo con el marcador, esta cara superior que queda irregular es como que me mira a mí, esa es la cara básicamente, y las otras, que sería esta cara y esta cara, son las que se colocan y son perfectamente planas en contacto con el plato inferior de la prensa y el plato superior, que es el que generalmente dispone de la rótula esférica para suplir muy pequeña falta de paralelismo que pueden aparecer en estos moldes. Respecto a los morteros refractarios, también existen. Hay una fábrica en San Luis en particular, un producto que se llama Caotuf, que son morteros de alta lúmina, preembolsados también, que con X cantidad de agua sirven para pegar refractarios, para hacer revestimientos de ciertos elementos industriales que están sometidos a elevadas temperaturas, con lo cual también existe un mercado, no tan grande como el anterior, pero sí para elementos sometidos a elevadas temperaturas de estos morteros preembolsados. Los grout epoxídicos, como les decía, son de otra base, consisten en mezclar una mezcla preembolsada, ¿sí?, en polvo con un líquido epoxi. Ambos reaccionan y tienen aplicaciones similares a los grout cementicios, nada más que por su gran costo elevado se aplica solo a elementos de elevada precisión, tornos industriales, ciertos compresores y ciertas bombas que no pueden tener ninguna variación en sus ejes, que no puedan trabajar con vibraciones. Bueno, varios aspectos se trabaja con estos grouts epoxi. Acá tienen ejemplos. Si ustedes se fijan, en esta obra utilizaron bastante, los espesores son mucho más acotados, pero ese sería el grout epoxi, es decir, hormigón hasta abajo, que es de, todo esto es hormigón, donde sacamos un testigo, y luego se groutea para darle apoyo a este gran equipo. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, lo que es el hormigón, es lo que se ve acá abajo. Acá tienen el grout en la parte intermedia y arriba, en la figura de la derecha, tienen el equipo. Entonces, una transición para dar un buen apoyo a determinados equipos. Fíjense acá tienen el encofrado, abajo a la derecha, el elemento que está ya unido y vinculado al hormigón, pero entre comillas, no lo tomen así, está en el aire todavía, es decir, está vinculado solo en muy pocos puntos. No lo puedo prender al equipo así, porque no tiene una base de apoyo, y la base de apoyo la da justamente este tipo de morteros de nivelación, que en ciertas especificaciones se dice y se especifican los planos que sean grouts epoxis o epóxicos.
Y como les decía, existen decenas, ¿sí?, de marcas, debe haber 5 o 8 en el país y cada uno tiene decenas de productos, no es una exageración, para reparar estructuras. Algunos se aplican puentes de adherencia, como en la fotografía del medio, algunos se pueden aplicar con herramientas neumáticas, algunas se aplican con llana. A ver, hay muchísimas aplicaciones de reparación de estructuras y cada vez van a existir más. Esta temática la vamos a abordar en la unidad 8, pero ustedes tienen que tener en cuenta que la reparación de una estructura no solo depende de cuán buena es la marca o el producto, sino de la compatibilidad y uso que van a tener de una determinada reparación y también de cómo se va a colocar, ¿sí? Con lo cual existen muchísimos productos y uno tiene que saber elegir desde el punto de vista técnico, no necesariamente desde el punto de vista comercial. No significa que si lo diga un vendedor es lo que uno deba aplicar, pueden existir otras variantes, y supervisar lo que son este tipo de trabajos de reparación para que estos morteros, que si bien cuentan con cierta certificación de calidad, me sirvan a mí realmente y sean compatibles con mi sustrato y con mis trabajos de preparación previa superficial. Acá tienen ejemplos de cómo se pueden aplicar morteros de reparación y similares. A veces arriba a la izquierda hay mezclas secas, que muy secas, se hace con la mano como una plastilina y se golpea con un martillo y una masa de goma cuando no puedo utilizar algo muy fluido. También se pueden aplicar con llana, estos morteros de reparación. Ciertos grout se pueden aplicar con medios convencionales por gravedad, pueden o no ser vibrados. Todo esto también se va a repetir en la unidad 8 y tiene una lectura obligatoria en artículos de cómo reparar lo que son diferentes defectos de colado y similares. Acá tiene un ejemplo, fotografías que me han tocado hacer en varias obras, son aspectos sumamente comunes de una reparación, un elemento como el de la izquierda, y con un mortero de reparación uno tiene que restituir no necesariamente la capacidad estructural del elemento, sino la pasividad de las armaduras, el tema estético y la protección de cualquier ataque que pueda llegar a sufrir. Uno podría decir, bueno, hago una mezcla de cemento, arena y piedra chiquita quizás en la obra y agua, pero eso nunca va a tener la calidad, la prestación, la baja porosidad, ¿sí?, y la estabilidad volumétrica principalmente para que no se despegue después, que un mortero de reparación que tiene prestaciones mucho más elevadas y que, como les digo, se condice a que se emplean volúmenes mucho más pequeños en general que hormigones estructurales.